¿Qué tal, mi gente? ¿Se puede ser más falso que Jorge Rodríguez? Fijaros aquí. ¿Recordáis cuando se marcó un directo con una excavadora detrás? El hombre más nervioso, el conductor, el chofer, como diciendo, ¿qué hago aquí? Si hay gente que ahora mismo necesita mi ayuda y está muriendo. Y hasta que el tío no terminó de hablar, la máquina no empezó a operar y todo era por puro marketing. Os estoy hablando a varios días después del terremoto de Venezuela, en el cual hacía falta premura. Bueno, pues ahora Diosdado Cabello lidera demolición controlada del edificio Samantha en La Guaira. Él está intentando quedar bien. Ahora vamos con Neftalí. Está intentando quedar bien. Ahora no. Lo que os digo, siempre las fotitos para quedar bien. Pero detrás de todas estas fotitos se está cociendo algo. Y para eso necesitamos a tener la información de Neftalí, del Figueroa, del cual nos hacemos eco. Vamos a ello. 10 de agosto de 2026. Como siempre, mis amigos, quiero hacer un comentario antes de empezar el tema propiamente dicho. Una de las ventajas que yo tengo y que he tenido durante los, últimos 30 años es que es la comunicación que he tenido con el público. Y eso te da un conocimiento de una forma muy directa a lo que está sintiendo el pueblo, la esencia del ser humano. Ustedes me mandan cientos, miles de mensajes. Y yo quiero referirme a uno especial. A ver, lo titula este vídeo Ahora le toca a Diosdado, ¿vale? Entre miles de mensajes, porque me llamó tanto la atención, porque refleja fielmente la crisis que está viviendo el venezolano. Palabras más, palabras menos, me dice: yo soy Neftalí, un hombre de la tercera edad. Hice un gran esfuerzo económico para comprarme un ventilador. ¡Ostras! Porque el calor no me dejaba dormir. Un ventilador. Con estos vaivenes de la luz eléctrica, se me quemó el ventilador. ¡No! Pobre. Y no tengo plata para comprarlo. ¡Guau! ¡Qué pena! Pobre. ¿Qué refleja esto? A ver, esto sí ya lo sabéis, ¿no? Que los vaivenes de la luz, la potencia y hace que se quemen los... Imaginaros, que se os queme... Bueno, un ventilador tampoco es tan costoso como una lavadora, pero tan necesaria es una cosa como la otra, ¿no? Primero, el problema de la luz eléctrica, que está afectando allá en Venezuela a todos los venezolanos. Pero para él, la crisis económica que está viviendo, y él es pensionado, obviamente. Entonces, cuando tú unes esos tres factores, te das cuenta que eso es una tragedia para ese amigo, ¿vale? Coño, porque no puede dormir. Y a lo mejor no se puede ni bañar porque no hay agua. ¿Ves? Y es un hombre de la tercera edad que ya no le dan oportunidades de trabajo en ninguna parte. Total. Ustedes se dan cuenta cómo... Ojo, ni tiene por qué trabajar una persona de la tercera edad, ¿eh? Yo que esto tampoco lo entiendo. Parece ser, no, que uno... Es que como gano poco porque la pensión es muy bajita, tengo que trabajar. Me obligan a trabajar. Es que esto no debería existir en ningún país. Yo creo que una persona que ya tiene 60 y tantos años y también dependiendo. No es lo mismo un albañil o un minero que alguien que trabaja en un banco, que está sentadito. Entiendo que no es lo mismo. Ese mensaje simple, y les juro... Sí, pero bueno, nos saltamos un poco esta anécdota que está muy bien, ¿no? Al final una vivencia, una anécdota que está contando de alguien que le ha hablado, ¿no? El Mión del Furrial, mejor conocido. Este es un hombre que en los últimos 27 años ha estado en todos los grandes acontecimientos políticos de Venezuela. Estuvo, bueno, y eso fue antes, estuvo en el 4 de febrero, fue el día que se orinó. Estuvo preso y después ha ejercido una cantidad de cargos que van desde ministro, gobernador, jefe, bueno, de todo ha sido, hasta vicepresidente de la República. Pero yo le he dicho siempre que él quedó con una espina atravesada en el corazón cuando su mentor, Hugo Chávez, aquel 8 de diciembre, dijo aquellas palabras y nombró como sucesor a Nicolás Maduro. Tenía uno al lado del otro, ¿no? Y quedó con esa espina. Volviendo al presente, porque yo quiero que vean la caída que viene de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, el 28 de julio, el día de las elecciones, Diosdado Cabello dijo: aquí tenemos una gran oportunidad.
Maduro estaba llorando, abatido completamente porque había sido derrotado de una forma, bueno, catastrófica, diría yo. Una paliza le dieron en las elecciones, se la dio el mundo bajo el liderazgo de María Corina Machado. Total. Él y Padrino y el alto mando militar dijeron: no vamos a entrar en esta vaina. Y vamos a darle un golpe de Estado. Vean acá, ¿cómo se llama el bandido este del Consejo Nacional Electoral? Le anotaron en una servilleta y ganó Maduro. Desde ese momento, Diosdado coge una fuerza muy grande, porque Maduro siempre lo tuvo, tú sabes, ¿no? Controlado, porque ellos desde allí ellos tienen problemas hace muchos años. Entonces, empieza a tomar el control, controla los nombres ministros, controla el SEBIN, controla los cuerpos policiales, controlan el CENIAT, y él tenía bajo influencia una cantidad de militares de sus promociones, pues, donde de una u otra manera él ha venido ayudando para que esta gente ascendiera, pues. Entonces el hombre coge un poder inusitado, pero Maduro sigue siendo el presidente. No importa que es chingo y tal, pero era el presidente. Él, con las mentes más perversas que puede existir, yo no sé si en la humanidad, pero en Venezuela seguro que sí, de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, querían, pues, ellos siempre han tenido una opinión de Maduro, es más, una opinión privada que tenía Jorge. Él decía que Maduro era un poco lento, o sea, para no decir que era bruto, ¿no? Pero tú sabes. Y entonces ellos tienen la idea de darle el golpe de Estado a Maduro. Coño, pero estaba... ¿Cómo así lo hicieron? Diosdado. Entonces, bueno, había que asociarse. Y ellos lograron asociarse, y esto lo voy a decir con toda responsabilidad, asociarse, y antes de que tumbaran de la extracción de Maduro, mucho antes, ellos cuadraron con los gringos. ¿Llevas tiempo queriendo arreglarte los dientes? Sí, pero Diosdado también Diosdado también se puso de acuerdo con Delcy, entiendo. A la buena o a las malas. Negociaron con los gringos. Claro. ¿Ves? Y es por eso que realmente pues se da esa extracción tan perfecta, pues. Complicidad, apoyo y todo esto. Y ellos quedaron allí. Y ellos quedan comandantes, porque ese era el pacto, pues, sacar a Maduro y ellos quedasen. Ese fue el pacto que se hizo, aunque sea por un tiempo, se hizo con los norteamericanos. Entonces, ¿cuál era el juego? El juego es que Diosdado se mantuviera gritando: gringos, coño, no jodas, que vengan y la vaina, cuando los gringos empezaron a tomar el mar Caribe. ¿Ves? ¿Quién era el más antigringo? ¿Ves? El más antigringo era Diosdado. Hasta que se da el golpe. Yo digo el golpe, no la extracción. Cuando Ojo, hasta que se da el golpe. se da la extracción, fíjense que Delcy... Ahora ya hemos visto en los últimos meses que se ha reunido con emisarios de Estados Unidos con la reapertura del consulado de Estados Unidos en Venezuela, en Caracas en concreto, se ha reabierto, y en esa visita del consulado, que realmente es para investigar y para controlar de que Delcy haga caso a Marco Rubio y a Donald Trump, pero estuvieron sentados enfrente a 2 metros el uno del otro, Diosdado, de este cónsul estadounidense. Pero es que luego también ha estado con marines dándole las manos a 2 de ellos, cara de circunstancias de los 3, Diosdado y esos 2 marines. Todo esto hemos sido partícipes en los últimos meses y os lo he contado. Y Jorge mandan, pero en todo momento aparece Diosdado. En todas partes ahí era un triunvirato. Aunque Diosdado todavía se mantenía, tú sabes, reacio a los gringos. ¿Ves? Reacio a los gringos. Entonces empieza ese gran trabajo de cambio. Y por eso que a veces nosotros decimos: coño, pero ¿por qué no se llevan a Diosdado, chicos? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Que Diosdado, los gringos han venido apretando el torniquete y Diosdado ha venido cambiando. ¿Ves? Todo el discurso. Sí, digamos que no se esperaba de Estados Unidos que Diosdado se bajara los pantalones, se bajara el calzón y dijera: oye, que me podéis dar por donde queráis, que aquí Estados Unidos lo primero, sin problema, ¿eh? ¿Ves? Ha cambiado todo el discurso. Y hoy en día, los colectivos, que era uno de los fortalezas de Diosdado Cabello, los colectivos, la mayoría odian a Diosdado en este momento. Porque ellos piensan igual que piensa Mario Silva, que ha venido con una campaña echándole coñazo por entrevista de Bernal, la Favorito, toda esa gente, pues,
ha venido siendo una oposición por entreguista. Bueno, y para resumir un poco el final del vídeo, que es bastante largo, yo os emplazo a que vayáis al canal de Neftalí Figueroa, que es como se llama. Básicamente, lo que viene a decir que ahora, pese a este cambio de actitud de Diosdado Cabello, Estados Unidos tiene claro que tarde o temprano va a ir a por él. ¿O pensabas, Diosdado, que te ibas a librar? Siguen pidiendo 25 millones de dólares por tu cabeza. Nadie la ha retirado. Oye, a lo mejor mañana la retiran y lo contamos aquí. Pero de momento, ahí sigue. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.